Bienvenidos, queridos amigos de Radio Cristiandad, a este nuevo encuentro con Lutero, el monje maldito. Hemos venido estudiando hasta aquí las repercusiones tanto de Lutero como de los hijos dilectos de la terrible reforma protestante. Y hoy nos centraremos en los sucesos en Inglaterra. Lo que aconteció en Inglaterra es sumamente peculiar. Como se sabe, Inglaterra había sido una antigua provincia del Imperio Romano, con una tradición cristiana mucho más antigua y vigorosa que las regiones nórdicas de Germania. Sin embargo, el tercero de los grandes núcleos de la Reforma protestante del siglo XVI, que designamos con el nombre común de protestantismo, se constituyó a raíz del cisma de esa nación en su forma de anglicanismo. Dice el padre Alfredo Sáenz, la situación de Inglaterra antes de la Reforma era particular. El pueblo estaba más cristianizado que en otras regiones, si bien el clero se encontraba como en el resto de Europa. Desde el punto de vista intelectual, el humanismo tenía clara vigencia en el ambiente culto. No en vano, Erasmo estuvo viviendo por un tiempo en Oxford y fue en Inglaterra donde compuso su célebre Elogio de la Locura. En dicha obra se divertía denigrando a los monjes relajados, a los malos obispos, a los papas indignos y a la teología escolástica. Si a ello se añade el influjo de la herejía de Wycliffe, que tanto contribuyó en Inglaterra a socavar el prestigio de la Iglesia y del papado, se podrá comprender que el ambiente estaba preparado para la tremenda tormenta que se avecinaba. Aquí la figura clave es Enrique VIII, el protagonista del cisma. Enrique había recibido una educación seriamente cristiana y una esmerada formación teológica. Cuando joven, llevó una vida de intensa piedad, asistiendo diariamente a la Santa Misa y a veces a 2 o 3 misas. Habiendo subido al trono de Inglaterra en 1509, fue durante los primeros años de su gobierno un verdadero paladín de la causa católica. Al conocer las primeras noticias de la rebelión de Lutero, se contó entre los que más decididamente se le opusieron, al punto de que en 1521, cuando apareció la bula Exsurge Domine, mandó quemar públicamente los escritos de Lutero en Londres. Más aún, asesorado por algunos obispos y teólogos, salió ese mismo año en defensa de la Iglesia, publicando una obra bajo el nombre de Assertio Septem Sacramentorum, afirmación de los 7 sacramentos, dedicada al Papa León, donde refutaba las tesis de Lutero. Conmovido, el Santo Padre le concedió el título de defensor de la fe. Lutero se puso furioso con el rey y le respondió con los términos soeces que eran habituales en Martincito. Enrique se había casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía del emperador Carlos V. Anteriormente, Catalina había estado desposada con Arturo, hermano de Enrique VIII, joven de 14 años, pero como éste murió a los pocos meses, sin haber consumado el matrimonio, el Papa le otorgó la dispensa canónica del impedimento, por lo que pudo casarse con Enrique. Vivieron tranquilamente durante 18 años, teniendo 3 hijos y 2 hijas. Solo sobrevivió una de las hijas, María Tudor. En esos momentos la reina estaba físicamente decaída, por lo que el rey temía que no pudiese tener de ella un heredero varón. Mientras tanto, y quizás dada esta circunstancia, Enrique se había enamorado locamente de Ana Bolena, una de las damas de corte de la reina. La amante del rey exigía como condición para entregársele que el rey la reconociese como verdadera esposa suya y reina de Inglaterra. El único medio para que ello fuese factible era que Enrique obtuviera del Papa el divorcio con la verdadera reina Catalina.
Él bien sabía que no podía hacerlo si previamente no se probaba la nulidad de su matrimonio con ella. Trató de conseguirlo sobre el presupuesto de que, habiendo Catalina estado casada con el hermano de Enrique, había contraído un impedimento que anulaba el ulterior matrimonio. Pretendía basarse en textos bíblicos, como por ejemplo en aquel donde se dice: no usarás el cuerpo de la mujer de tu hermano, pues es el cuerpo mismo de tu hermano. Levítico 18:16. Es cierto que el Papa Julio II había otorgado dispensa de dicho impedimento, pero Enrique quería probar que el Papa, al hacerlo, se había excedido en sus atribuciones, ya que se trataría de un impedimento de derecho divino. Tal suposición era falsa, dado que el matrimonio anterior no se había consumado. Por lo demás, para la Iglesia, la ley de Moisés sólo valía en cuanto que concordaba con la ley evangélica. Asimismo, la prescripción general del Levítico era corregida por otra, del Deuteronomio 25:5, donde se precisaba que si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano debía desposar a la viuda para darle una progenitura. Enrique envió en misión a Roma a su canciller, el cardenal Wolsey, para que gestionase lo que él esperaba. En orden a presionar, el canciller se adelantó diciendo que si la tramitación se prolongaba, el rey no se detendría, aunque ello lo llevase a un cisma. Alguien le propuso entonces a la reina que renunciase voluntariamente a la vida matrimonial y se retirase al claustro, lo cual ella rechazó indignada. El Papa estaba persuadido de que el matrimonio era válido, por lo que se vio forzado a mantenerse en la negativa, no obstante el peligro de cisma de toda la nación. También Enrique consultó a hombres de la Reforma protestante. Lutero le escribió diciéndole que su matrimonio era legítimo e indisoluble y que no había que pensar en el divorcio. Pero yo permitiría más bien al rey agregar otra reina a la primera, y a ejemplo de los patriarcas y de los reyes del Antiguo Testamento, tener 2 mujeres y 2 reinas a la vez, opinó Martín. Al conocer la decisión del Papa, Enrique se puso furioso e inició por su cuenta el proceso de divorcio, pero en Inglaterra. La reina compareció ante el tribunal y afirmó que el asunto escapaba a la jurisdicción de aquella corte judicial. Luego se arrojó a los pies de Enrique implorando compasión, pero al ver la impasibilidad del rey, apeló a la Santa Sede. Todo el pueblo inglés y la totalidad del mundo católico estaban con ella. El mismo rey había exclamado al llegar al tribunal: "Mi lords, es la mujer más fiel, la más obediente, la más sumisa, posee justamente todas las virtudes y cualidades de su rango". Compareció entonces ante Enrique el obispo de Rochester, Juan Fisher, y desafiando sus iras, le dijo que después de haber hecho un detenido estudio del asunto, estaba absolutamente convencido de la validez del matrimonio. Mientras tanto, Clemente VII resolvió que la causa pasase de Londres a Roma, lo que significó un golpe mortal para el rey. Presionado cada vez más por Ana Bolena, se decidió a tomar medidas. El primero que la pagó fue Wolsey, por no haber solucionado favorablemente la cuestión. Fue acusado de alta traición por el Parlamento, detenido cuando se dirigía a la sede de York y conducido a la Torre de Londres, a donde murió antes de llegar a ella, agotado por los sufrimientos. Los acontecimientos se desencadenaron. Tomás Moro ocupó por breve tiempo la Cancillería del reino, pero debió renunciar por no estar dispuesto a secundar los deseos del rey. Le sucedió Tomás Cromwell, al que se le unió otro personaje, Tomás Cranmer, profesor en la Universidad de Cambridge, capellán de Ana Bolena, que simpatizaba con el protestantismo. Cranmer le insinuó al rey una solución a su problema.
recoger dictámenes de las universidades de Inglaterra y el extranjero en favor de la nulidad de su matrimonio. Muy pronto llegaron los pareceres de las universidades de Cambridge y Oxford, dando la razón al rey. Con esas universidades concordaron las de París, Orleans, Toulouse, Ferrara y otras. Pero hay que advertir que dichos juicios se basaban sobre un dato equivocado, a saber que el anterior matrimonio de Catalina se había consumado de hecho, lo que no había sido así. Por eso el Papa Clemente VII persistió en su rechazo. Frente a la firme actitud del pontífice, Enrique VIII, impulsado por el canciller Cromwell y por Cranmer, escogitó una nueva salida, consistente en exigir que el asunto fuera examinado y resuelto dentro de Inglaterra por el arzobispo de Canterbury y su capítulo. Más aún, para presionar sobre Roma amenazó con una posible ruptura de relaciones, haciéndose declarar jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Por el momento solo se trataba de una maniobra intimidatoria. Vino Enrique que el Papa daba largas al asunto y no esperando solución alguna favorable de Roma, decidió desposarse en secreto con su amante. Justamente entonces moría el arzobispo de Canterbury y el rey aprovechó la ocasión para proponer como nuevo arzobispo nada más que a Cranmer, siempre atento a secundar sus deseos, a pesar de que aquel hombre no ocultaba su simpatía por los protestantes. Más aún, se había casado secretamente con la hija de Andreas Osiander, uno de los jefes luteranos. El Papa no estaba informado de todo esto, por lo que, para no irritar más al rey, aceptó dicho nombramiento. Así Enrique encontró libre el campo. Para asegurar sus espaldas, hizo votar por el Parlamento una ley que prohibía toda apelación a Roma. Luego logró que una asamblea del clero declarase que el primer matrimonio había sido consumado. Tras esto, Cranmer declaró nulo el matrimonio de Enrique VIII con Catarina de Aragón y poco después convalidó el matrimonio con Ana Bolena, que se realizó en privado. Enseguida Ana fue coronada como nueva reina. 3 meses más tarde nacía Isabel, quien más adelante subiría al trono. Había comenzado el cisma de Inglaterra. Corría el año 1534. Cuando Martín Lutero se enteró del cambio de Enrique VIII, se alegró intensamente, creyendo poder ganarlo para su causa. Entonces le envió una carta altamente laudatoria, al que 3 años antes lo había insultado por adherirse a Roma, calificándolo de charlatán, que gasta saliva en balde, rey estólido, insensato y ridículo, gusano, asno, cerdo, cuya majestad y corona hay que cubrirlas con estiércol. Ahora lo llamaba invictísimo e ilustrísimo príncipe y señor don Enrique VIII. Dice que le remuerde la conciencia de haber ofendido y que se siente como gusano, por lo que le pide perdón. Enrique le respondió de manera terrible: dices que te avergüenzas de aquel libro que contra nos escribiste. No sé si lo dices sinceramente. Deberías avergonzarte no solo de aquel, sino de casi todos tus escritos. Siendo fraile agustino, has violado criminalmente a una monja consagrada a Dios. Seguía su carta reprochándole por muchas cosas más y refutando su doctrina de la justificación por la sola fe. Como era de esperar, Lutero reaccionó retomando sus anteriores ultrajes. Frente a los hechos consumados, el Papa Clemente condenó los actos realizados por Cranmer, anuló el matrimonio de Enrique con Ana y amenazó a los 3 con la excomunión si en un breve plazo de tiempo no se arrepentían. Entretanto, Enrique VIII hizo votar al Parlamento, siempre sumiso a sus deseos, estas 3 leyes. En la elección de los obispos, el rey debía proponer el candidato que luego sería aprobado por el capítulo,
sin intervención alguna de Roma. Segundo, todas las tazas para el obispo de Roma, como debía ser designado el Papa de ahora en adelante, quedaban abolidas. Finalmente, se prohibía a los obispos publicar ninguna ley sin aprobación del rey. El cisma era ya definitivo. Como puede verse, Enrique no apartó a Inglaterra de la Iglesia por odio al Papa, o por negar su jurisdicción, o por motivos doctrinales, sino simplemente porque se había enamorado de Ana Bolena. Asimismo, hay que señalar que no fue solo su voluntad la que operó esta decisión, sino también la de Ana Bolena y la de Tomás Cranmer. Frente a esta situación, el Papa Clemente proclamó formalmente la validez del matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón, a lo que Enrique respondió con una serie de medidas que ahondaron el cisma y que trataremos luego de esta pausa. El vicio y el deseo sexual, una amante, lo llevó a Enrique VIII a la posición de ser uno de los más grandes cismáticos de la historia. Todo esto, claro, asociado por todo lo que venía dándose como entorno. No podemos dejar de lado aquí a Martín Lutero en todo esto. En el año 1534, cuando ya todo estaba consumado, el Parlamento votó la llamada Ley de Sucesión, por la que se declaraba heredera del trono de Inglaterra a la hija de Ana Bolena, con la que daba un mentiz al Papa, quien había declarado indirectamente la invalidez de aquel matrimonio. Esta ley debía ser aceptada y jurada por todos los súbditos del rey. Luego el Parlamento promulgó dos leyes más. La primera fue el Acta de Supremacía, por el que se reconocía al rey como suprema y única cabeza de la Iglesia en Inglaterra y se le atribuía la plenitud de la jurisdicción eclesiástica. Por la segunda, se reconocía en el rey la facultad de nombrar y deponer a los obispos a voluntad. Enseguida se hicieron públicas las llamadas leyes de traición, por las que declaraba reos de alta traición a aquellos que se opusieran de manera manifiesta a las personas reales. Tal fue la decisión de la corona. Debe recordarse, escribe Hilaire Belloc, que la palabra corona, que hoy es un mero símbolo, tenía entonces un sentido pleno. El rey verdaderamente gobernaba, poseía todo el poder que hoy se halla disperso entre un puñado de grandes financieros, nativos y foráneos, propietarios de periódicos y dirigentes de monopolios con su séquito de políticos. El rey nombraba y destituía a los jueces, cuya función no era tan solo interpretar los usos y costumbres, sino ejecutar sus órdenes. Toda la vida pública se movía de acuerdo a su personal voluntad. Como encargado de hacer ejecutar las leyes fue nombrado Tomás Cromwell, vicario del rey para los asuntos de la Iglesia. Pronto se obligó a todos, seglares y eclesiásticos, a prestar juramento a las leyes de sucesión y de supremacía. Si alguno se negaba a hacerlo, era declarado reo de alta traición y amenazado con las más duras penas, incluida la de muerte. Resulta realmente bochornoso ver cómo fueron tantos los que se sometieron, casi todo el episcopado, los sacerdotes, los intelectuales y buena parte del pueblo cristiano. Nótese que a los eclesiásticos y religiosos se les impuso una fórmula particularmente vergonzosa, ya que debían jurar que reconocían el santo matrimonio de Ana y Enrique, y que se obligaban a predicar que el obispo de Roma, que en sus bulas usurpaba el nombre de Papa y se arrogaba la primacía, no tenía jurisdicción en la Iglesia. Inglaterra fue la primera nación que como tal se separó formalmente de la unidad católica. Sobre ello, Hilaire Belloc ha escrito: si hubo alguna vez en la historia un hecho no deseado por sus protagonistas,
no comprendido por quienes lo soportaron, no calculado sino ocurrido, como la consecuencia desproporcionada de causas relativamente pequeñas y totalmente incongruentes, fue la destrucción gradual, mecánica y desastrosa en el espíritu de los ingleses de la fe que había creado a Inglaterra. Por nuestra parte, pensamos que la pérdida de Inglaterra para la cristiandad fue uno de los hechos más desgraciados en la historia de la Iglesia, ya que con ella la Iglesia se privó de un venero de catolicismo fresco, eutrapélico y festivo que todavía sobrevive en personas como Chesterton, Tolkien y tantos más. Hubo sin duda entre los religiosos algunos espíritus valientes que se negaron a ceder, al punto de ofrecer el testimonio de su sangre. Especial honor merece la Orden de los Cartujos, cuyos miembros se negaron a jurar el acta de supremacía. 3 de sus priores fueron detenidos y llevados a Londres. Allí los ataron a cañizos y los hicieron arrastrar por caballos. Luego les arrancaron el corazón y las entrañas, tras lo cual bañaron sus cabezas y miembros con alquitrán para darles consistencia y poder así exhibir sus restos en la torre a las puertas de la ciudad. También resistieron heroicamente los hijos de San Francisco. El rey hizo clausurar los 7 conventos franciscanos de Londres y ordenó encarcelar a 200 de sus miembros, 50 de los cuales murieron en prisión. Algo semejante sucedía con los agustinos, pero fuera de estas 3 órdenes, la defección fue casi universal. Destaquemos asimismo 2 grandes figuras, las de San Juan Fisher y la de Santo Tomás Moro. Fisher, obispo de Rochester, era un insigne teólogo. Integraba el pequeño y selecto grupo del episcopado inglés que ansiaba una reforma interior en la Iglesia. Al mismo tiempo, era un hombre de exquisito humor en quien la gracia se unía con la nobleza y la gravedad. Confesor de la reina Catalina, enfrentó con decisión a Ana Bolena, que lo detestaba particularmente. Ya antes habían combatido con escritos adversos a Lutero y ahora se opuso firmemente al divorcio de Enrique VIII, lo que lo hizo objeto de las iras del rey y de Cromwell. Al negarse a jurar la ley de sucesión, fue arrojado a la Torre de Londres, donde radicalizó aún más su oposición, resistiéndose a prestar juramento a la ley de supremacía y a reconocer al rey como jefe supremo de la Iglesia. Cuando el Papa se enteró de ello, lo hizo cardenal, creyendo que quizás así podría librarlo de la muerte. Pero esto fue en vano, ya que lo condenaron a muerte por alta traición. No tendrá cabeza para sostener el capelo, fue la burla de Enrique VIII. La actitud de este venerable anciano de 80 años fue la de un mártir antiguo, revistiéndose para el suplicio como si se tratara de un día de fiesta. En Londres corrió la voz de que Ana Bolena se había hecho llevar su cabeza sangrante y había escupido sobre ella. 2 semanas después de Fisher, subía al patíbulo otra gloria de Inglaterra, Santo Tomás Moro, personaje relevante, experto en leyes, autor de un libro que lo haría famoso, Utopía, hombre transparente de ojos vivos y azulados, tenía los labios siempre prontos para la rápida respuesta. Amigo de Erasmo, parecía el prototipo de humanista, llevando su amor por la belleza hasta hacer de su hogar una especie de pequeña academia platónica, donde sus hijos, yernos, amigos y parientes rivalizaban en erudición. Era amigo personal e íntimo del rey Enrique, quien lo había nombrado canciller. Pero cuando el acta de sucesión obligó a todos los personajes de Inglaterra a hacerse cómplices del matrimonio ilegítimo, se retiró silenciosamente a su hogar,
Allí lo detuvieron y fue llevado a la torre, donde permaneció 14 meses, meditando la pasión del Señor y escribiendo un tratado sobre la manera de sobrellevar la adversidad. Cuando su esposa e hija le preguntaban por qué no hacía como tantos nobles que se habían sometido al rey, pudiendo volver así a sus queridos libros, respondía mostrando su calabozo: ¿no está también esta casa cercana al cielo? Admirable este gran hombre que se animó a defender en una soledad casi total contra el rey, el parlamento, la mayor parte del clero, sus amigos y su propia familia, el principio mismo del primado de Pedro. En vano iría Cromwell a visitarlo para exhortarlo a aceptar el acta de supremacía y someterse. No cedió ni un milímetro. Cuando tuvo que pronunciar sus últimas palabras ante aquel tribunal de venales cobardes, exclamó: puesto que he sido condenado, y Dios sabe de qué manera, deseo hablar libremente de vuestra ley para tranquilidad de mi conciencia. Durante 7 años he estudiado esta cuestión, y en ninguna parte he leído, ni lo dice ningún doctor aprobado por la Iglesia, que un príncipe secular tenga derecho a ser el jefe de la Iglesia. A lo cual el nuevo canciller, que lo había sucedido en el cargo, le dijo: ¿y qué? ¿Queréis que se os considere como más sabio y de mejor conciencia que todos los obispos y nobles del reino? Moro le respondió: mi lord, por cada obispo de vuestra opinión, yo tengo 100 santos de la mía, y por vuestro parlamento, y Dios sabe de qué especie, tengo los concilios generales desde hace 1000 años, y por un reino tengo a Francia y a todos los reinos de la cristiandad. Finalmente fue decapitado. Particular saña mostró Enrique contra los religiosos, a quienes Cromwell llamaba los espías del Papa. En el año 1536, Enrique hizo decretar en el Parlamento la supresión de todos los conventos y monasterios menores, donde la regla era mal observada, con este pretexto que disimulaba la codicia de los nobles y del mismo monarca. Se suprimieron hasta 224 casas de hombres y mujeres, de cuyos bienes no tardaron en apoderarse. Luego se suprimió el resto de las casas religiosas, en virtud de lo cual fueron desapareciendo los más célebres monasterios que tanta gloria habían dado a las Islas Británicas, antigua isla de los monjes. También se destruyeron santuarios, imágenes y reliquias. A Clemente VII le sucedió el Papa Paulo III. En 1536 murió la pobre Catalina, lo que hizo concebir al Papa la esperanza de un posible arreglo con Enrique. Justamente ese mismo año el rey acusó a Ana Bolena de infidelidad y la envió al cadalso. ¿Volvería ahora al redil que había abandonado? Era difícil, porque Enrique se encontraba realmente a gusto como jefe supremo de la Iglesia y dueño de inmensos tesoros. Si bien en el terreno de los amoríos no encontraba estabilidad, ya que a Ana Bolena siguieron varias mujeres sucesivas, que hicieron del resto de su vida una verdadera bacanal de matrimonios y divorcios. Ana Bolena terminó en el cadalso, aquella que justamente había llevado a Enrique VIII a la puerta del infierno, objeto de sus desvelos y objeto de su alta traición a la Iglesia. Y ahora era acusada de infidelidad, una mala hembra. Finalmente, luego de este depravado entorno en el que se sumergió Enrique VIII, recordemos su piadosa formación de joven, el Papa acabó por excomulgarlo, librando a sus súbditos del juramento de fidelidad. Pero increíblemente, dicha medida
que en la Edad Media solía tener una gran repercusión, apenas si causó algún efecto. Mientras tanto, Enrique seguía adelante por el camino del cisma, pero, y es un dato este de gran importancia, en modo alguno permitió que en Inglaterra se filtraran ideas luteranas. Por eso no solo luchó intensamente contra los católicos, sino también contra los luteranos. Cromwell hubiera deseado quizás un acercamiento al protestantismo, pero el rey no lo avaló, manteniendo su política de ir por una parte contra los católicos fieles a Roma, que se negaban a reconocerle como jefe de la Iglesia, y por otra contra los luteranos, que procuraban introducir nuevas doctrinas. En modo alguno hubiera aceptado Enrique VIII hacerse protestante. Incluso en 1536 y en 1538, cuando, esperanzados por su rebelión, llegaron a Inglaterra algunas delegaciones alemanas, no consiguieron modificar los principios doctrinales del rey. Vanamente le suplicó Melanchthon que fuera hasta el extremo en el camino de la reforma. Al revés, una comisión de obispos y teólogos, vigilada por el mismo Enrique, mantuvo formalmente los 7 sacramentos. No le era posible olvidar que años atrás había refutado a Lutero. De ahí su empeño por mantener la doctrina de la transustanciación, el celibato de los sacerdotes, la observancia del voto de castidad, aún entre religiosos expulsados de sus monasterios. También la misa privada y la confesión auricular. Desechaba en cambio la comunión bajo las 2 especies. Todo ello estaba incluido en el llamado Libro de los Obispos. Quien quiera no observar alguna de las disposiciones que estaban contenidas en el librito era encarcelado, privado de sus bienes y llevado ante comisiones especiales. Muchos de ellos quedarían sin cabeza. Cromwell, sin embargo, no renunció a su inclinación filo-luterana e intentó un nuevo acercamiento. Hombre astuto, por cierto, conocía muy bien el punto más débil de Enrique, que era su pasión sexual, y así le puso al alcance a una princesa protestante, Ana de Cleves, de la que efectivamente Enrique se enamoró, cuando no, acabando por desposarla. Pero pronto se cansó también de ella y la abandonó. Cromwell, a su vez, acusado de esparcir errores sobre la Eucaristía, fue arrestado y llevado a cadalso. Así se comportó Enrique con sus mujeres. Después de la frívola Ana Bolena, que había subido al suplicio entre las crueles risas de la multitud, 4 esposas ocuparon sucesivamente el lecho real. Juana Seymour, muerta cuando daba a luz un hijo, el futuro Eduardo VI, Ana de Cleves, repudiada después de pocas semanas, Catalina Howard, a la que una acusación de adulterio tan poco fundada como la que había llevado al cadalso a Ana Bolena, la condujo por el mismo camino. Solo la viuda Catalina Parr, con quien se casó en 1542, sobreviviría a este príncipe tan disoluto. El rey se acercaba al fin de su vida. Si bien había pronunciado diversas fórmulas de fe, nunca quiso renegar formalmente del credo católico, e incluso de las ceremonias católicas. Así siguió hasta su muerte, ocurrida en 1547, a los 56 años de edad. A Enrique le siguió su hijo Eduardo VI, nacido de su tercer matrimonio con Juana Seymour. Tenía solo 9 años de edad, de modo que le pusieron como regente a uno de los hermanos de su madre, asistido por un consejo, a cuya cabeza estaba Cranmer, arzobispo de Canterbury. Este sí que quería distanciarse de la doctrina católica, por lo que trató de introducir algunos elementos de la corriente luterana y calvinista. Para cumplimentar dicho propósito, se nombraron 30 visitadores reales, de donde resultó una verdadera transformación del culto y de la liturgia. Se decidió asimismo la distribución de la comunión bajo las 2 especies
y la abolición del celibato. En el año 1549 se promulgó el célebre Prayer Book, que fue el primer manual completo de liturgia anglicana que incluía el misal, el breviario y el ritual. Solo debía haber 2 libros, se decía, la Biblia y el Prayer Book. La palabra misa fue sustituida por cena del Señor, como en el Concilio Vaticano II, quitándole su carácter de sacrificio, como en el Concilio Vaticano II. Era la cena ahora luterana o calvinista la que primaba. Y justamente aquí está el gran tema, para comprender, como muchas veces lo hemos intentado mencionar, cómo estas tremendas avalanchas de impiedad y de herejía van terminando en nuevas liturgias, en nuevas formas de creer, porque se reza como se cree, y entonces aparecen las nuevas misas. Es lo mismo que ocurrió lamentablemente en la década del 60 con la Iglesia Católica. Ahora sí, ya Inglaterra había entrado en la órbita protestante. Cranmer, ya enteramente calvinista, quiso revisar la liturgia anglicana, reuniendo un grupo de protestantes para reformar el recientemente introducido Prayer Book, que parecía aún todavía demasiado católico. Esta reforma nos indica mejor que nada el estado del anglicanismo a final del reinado de Eduardo VI. El cisma primitivo de Enrique, en el que se habían conservado casi en su integridad doctrinas y liturgia antiguas, se estaba transformando ya en una mezcla de luteranismo y calvinismo, lo que quedó de manifiesto en el nuevo Prayer Book, hecho público en 1552. Asimismo se publicó un catecismo en inglés y latín para uso en los colegios, donde se introdujeron las principales ideas protestantes. A la muerte de Eduardo VI y tras algunas turbulencias, subió al trono la legítima heredera, María Tudor, hija del matrimonio de Enrique VIII y Catalina. Tenía por ese entonces 38 años y se había conquistado la estima popular por su fidelidad a la religión católica, en razón de lo cual fue recibida triunfalmente en Londres, cosa que muestra a las claras que las nuevas ideas protestantizantes no habían echado todavía raíces suficientemente profundas. María era bien española, de nacimiento y de educación. Su padre no se había ocupado demasiado de ella. Fue su madre, Catalina de Aragón, quien le dio todo su afecto y quien la educó esmeradamente. Desde un principio mostró su propósito de que el reino que se aprestaba a gobernar retornase a la fe católica, pero este propósito chocaba con 2 dificultades. La primera era el encono que 3 decenios de propaganda antirromana había suscitado en el pueblo inglés contra el pontificado. La segunda, el hecho de que quienes se habían incautado de tantas propiedades de la Iglesia, en modo alguno se mostraban proclives a devolverlas. Haciendo suyo los consejos de Carlos V, María Tudor siguió al comienzo una política moderada, limitándose tan solo a tomar algunas medidas que llevasen al restablecimiento de la unidad católica. El resto lo compartiremos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Monje maldito y sus obras. Nos seguiremos centrando en este encuentro en lo acontecido en Inglaterra, que dura hasta el día de hoy y durará seguramente hasta el retorno de nuestro Señor. Habíamos quedado en encontrarnos con la gran figura de María Tudor. A la muerte de Eduardo VI y tras algunas turbulencias, subía al trono esta legítima heredera, hija del matrimonio de Enrique VIII y Catalina. Cuando ella asumía tenía 38 años y se había conquistado la estima popular por su fidelidad a la religión católica. La cosa cambiaría rotundamente
en razón de lo cual fue recibida triunfalmente en Londres, cosa que muestra a las claras que las nuevas ideas protestantizantes no habían echado todavía raíces suficientemente profundas. María era bien española de nacimiento y de educación. Su padre no se había ocupado demasiado de ella, fue su madre, Catalina de Aragón, quien le dio todo su afecto y quien la educó esmeradamente, gracias a Dios. Desde un principio mostró su propósito de que el reino que se aprestaba a gobernar retornase a la fe católica, pero dicho propósito, como hemos contado, chocaba con dos dificultades. La primera era el encono que 30 años de propaganda antirromana había suscitado en el pueblo inglés contra el pontificado. Y la segunda, el hecho de que quienes se habían incautado de tantas propiedades eclesiásticas, en modo alguno se mostraban proclives a devolverlas. El pueblo amaba la religión católica, pero, increíblemente, odiaba el papado. Haciendo suyos los consejos de Carlos V, María Tudor siguió al comienzo una política moderada, limitándose tan solo a tomar algunas medidas que fuesen llevando al restablecimiento de la unidad católica. Lo primero que hizo fue renunciar al título de cabeza suprema de la Iglesia. Luego repuso en sus diócesis a varios obispos injustamente destituidos. Cuenta el padre Sáenz, en lo que toca a Cranmer, herramienta de Enrique VIII en la ruina de su madre e instigador de toda la política anticatólica, se limitó a castigarlo con cárcel mitigada, pero cuando aquel hizo público un violento escrito polémico contra la misa, ordenó recluirlo en la Torre de Londres. Luego obtuvo del Parlamento la disposición de retrotraer todo al estado en que se hallaba a la muerte de Enrique VIII. Los eclesiásticos debían volver al celibato y la corona restituyó a la Iglesia los bienes que le habían sido arrebatados. Había que ver lo que harían los nobles que se habían apoderado de tierras de la Iglesia. El pueblo estaba feliz, principalmente porque María había devuelto la misa a sus despojadas iglesias y catedrales. La actitud de los ingleses ante la Santa Sede no era tampoco tan unánime. Si el declinar del prestigio papal afectó a los italianos que estaban tan cerca de los papas, con mayor razón afectó a los ingleses que se encontraban lejos. El vicario de Cristo era considerado por muchos de ellos como un príncipe italiano cuya intervención en los asuntos de la Iglesia de Inglaterra no dejaba de resultarles irritante. El nacionalismo al estilo germánico y el culto del príncipe nacional que aportó el Renacimiento dejó allí evidentes secuelas. Por eso lo que los ingleses más valoraron no fue tanto el acercamiento a Roma, cuanto el hecho de que la misa hubiera vuelto con María Tudor. Carlos V, ya anciano, pero un político avesado y de gran experiencia, sabía que la mayor dificultad vendría de parte de los que se habían apoderado de las tierras de la Iglesia. Parecía que todo iba bien encaminado cuando la reina tomó una decisión que pudo resultar chocante: contraer enlace con Felipe II, el heredero de España. Quizás fue un error de Carlos V el sugerirle a María dicha idea. Como consecuencia del nacionalismo imperante por aquel entonces, difícilmente en Inglaterra se pudiese ver con buenos ojos un casamiento anglo-español, aún entre los católicos. Para el pueblo inglés, el matrimonio de María con Felipe era susceptible de ser entendido como un peligro para su independencia, ya que si bien la inmensa mayoría de los ingleses eran ciertamente católicos, quizás no estaban preparados a que su acercamiento a la Santa Sede se tramitase a través de España. Tampoco a María le gustaba demasiado la idea de Carlos V. Sin embargo, entendiendo que en dicho enlace podría encontrar un apoyo para la restauración católica de Inglaterra y consiguientemente para la gloria de Dios, aceptó la sugerencia. Con el paso del tiempo se enamoraría apasionadamente de Felipe,
sin encontrar una reciprocidad semejante en su marido, más frío y circunspecto. Advirtiendo Carlos el peligro antes señalado, le escribió a María Tudor exhortándole a ser una buena inglesa, moderada en castigar a los rebeldes, para no dar a los enemigos de la religión de su marido el menor pretexto con que vituperar su patriotismo. María Tudor había sido formada en un catolicismo al mejor estilo español, esto es, frontal y sin tapujos. Sea lo que fuere, lo cierto es que la nobleza y el pueblo estaban encantados con aquella joven de continente apuesto. El 25 de julio de 1554, fiesta de Santiago, patrono de España, la reina de Inglaterra contrajo enlace con el príncipe. La actitud de Felipe fue moderada, tratando de evitar cualquier tipo de política persecutoria. En 1555 fue llamado a Bruselas, donde su padre se disponía a abdicar, con lo que se ausentó de Inglaterra durante 20 meses. Lamentablemente, este alejamiento trajo penosos resultados. El Papa, que era Julio II, lleno de gozo por el giro de los acontecimientos en Inglaterra, eligió al cardenal Reginaldo Pole como legado pontificio en aquel país, previa aceptación del Parlamento. Su entrada en Londres por el Támesis fue acompañada de un cortejo triunfal. Le acogieron María y su esposo Felipe, la reina en la puerta del palacio y el rey en lo alto de la escalera. La asamblea suplicó a los soberanos que notificasen a la Santa Sede su arrepentimiento y pidieran el perdón. Ante los lores y los diputados de los comunes arrodillados, el cardenal pronunció en latín y luego en inglés la solemne fórmula de absolución. Era la reconciliación de Inglaterra con la Santa Sede. A continuación resonaba el Te Deum. Todas las glorias católicas del pasado se dieron cita en Londres. Al día siguiente, 25.000 fieles, reunidos en la iglesia de San Pablo, recibieron postrados la bendición apostólica. Poco después, era abolido cuanto los reyes Enrique VIII y Eduardo VI habían decretado contra la iglesia. Pole se abocó a su tarea restauradora. Nombrado arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra, dispuso la organización de un concilio nacional, con el deseo de que preparase un conjunto de medidas bajo el nombre de Reformatio Angliae, donde se entregaría a los sacerdotes una selección de homilías, de modo que pudiesen exponer con solvencia la doctrina católica, insistiéndose especialmente en los puntos controvertidos. Se determinarían también los estudios que habían de hacer los sacerdotes y las cualidades que debían caracterizar a los seminaristas. Pero todo esto no sería tan sencillo. Pronto la reacción comenzó a dejarse notar. Mientras el cardenal Pole trabajaba incesantemente, sobre todo erigiendo centros de formación para futuros sacerdotes, los enemigos de la reina y los protestantes de todos los matices empezaron a asomar la cabeza y mostraron públicamente esa desaprobación, por lo que María se vio obligada a tomar medidas rigurosas e hizo dictar leyes contra los anglicanos. Como estos se atrevieron a complotar contra la reina, varios de ellos, especialmente en la última parte de su reinado, fueron ejecutados. Entre otros, Cranmer, diversas veces traidor a la reina. Todo esto fue aprovechado por la propaganda protestante, calificando a María con el apodo de la Sanguinaria, un apodo que perdura hasta hoy en la historia oficial. María Tudor murió en 1558, y si bien después de ella Inglaterra recayó en el anglicanismo, su obra no fue estéril, porque el testimonio que supo manifestar alentó el heroísmo que en adelante mostrarían los católicos en momentos de duras pruebas. Por desgracia, María y Felipe no pudieron tener hijos que heredasen el proyecto común.
Tras la muerte de María Tudor, subió al trono Isabel, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Era una mujer inteligente, muy cultivada y de notable tacto político. ¿Qué pensaba Isabel en materia religiosa? La religión no era para ella más que un medio de gobierno. Había sido educada al margen del catolicismo, en la aversión al papado, pero en la afición a las pompas litúrgicas. Interiormente era bastante escéptica con respecto a cualquier doctrina. Por lo demás, nunca supo lo que era la angustia espiritual al estilo de Lutero. Pensaba que la aceptación de Dios era conveniente para exigir después del pueblo la obediencia a los monarcas de la tierra, y que la Iglesia ejercía sobre las multitudes una influencia saludable para el Estado. La fidelidad de los católicos a un papa extranjero le parecía una traición, pero tampoco admitía la supresión calvinista de toda jerarquía y del decoro del culto. En cuanto a las controversias sobre la justificación, la predestinación y el significado de la Eucaristía, le tenía esto sin cuidado, lo que la llevó a restablecer aquella fórmula ida a que había llegado su padre, cuya afirmación principal le parecía que era la de la autoridad suprema del soberano dentro de la nación. Así, en la inteligencia de que donde mejor encontraría cauce para su ambición sería en el anglicanismo, se propuso desde el comienzo ir eliminando el catolicismo. Lo hizo paso a paso, con la ayuda de su principal consejero, William Cecil, llegando finalmente a la más intensa persecución de los católicos y la consiguiente consolidación, esta vez sí definitiva, del anglicanismo. Una prueba de su astucia nos la ofrece su decisión de comenzar haciéndose coronar según el rito católico. Más aún, en el transcurso mismo de la ceremonia, juró conservar la religión católica, y luego dispuso que la apertura del Parlamento se iniciara con una solemne misa en rito católico, como si en modo alguno estuviese en su intención romper lanzas con los miembros católicos del Parlamento. Luego anunció oficialmente a Paulo IV su coronación, pero pronto, sin embargo, comenzó a descubrir sus intenciones, dando libertad a los protestantes encarcelados y llamando del destierro a otros que habían sido perseguidos. Varios de ellos lograron entrar en el Parlamento, con lo que pronto obtuvo una ligera mayoría en las cámaras, pudiendo así dar comienzo a las medidas anticatólicas. Retiró enseguida al embajador en Roma y estableció oficialmente la nueva religión del Estado, en base a dos leyes. La primera fue el Acta de Supremacía, en virtud de la cual todos debían jurar que reconocían a la reina como autoridad suprema en los asuntos religiosos. La segunda fue el Acta de Uniformidad, por la que se establecía el credo que había de profesarse y también la nueva liturgia que debía observarse. De los 16 obispos, 15 se negaron al juramento, por lo cual fueron depuestos y suplidos por obispos obsecuentes. 11 de ellos murieron en la cárcel. Dos hechos fundamentales lograron exacerbar a la reina, convirtiéndola en una terrible perseguidora. El primero fue con ocasión de María Estuardo, prima de María Tudor, hija de Margarita, esta última hermana de Enrique VIII. María, reina de Escocia, casada con el rey de Francia, era la heredera legítima del trono inglés, puesto que Isabel aparecía como bastarda, no sólo a los ojos de Europa, siendo hija de Ana Bolena, y nacida mientras aún vivía la esposa de su padre, sino por la misma ley que había promulgado el propio Enrique, en que declaraba nulo y sin efecto su matrimonio con Ana Bolena. El legítimo derecho de la joven reina de Escocia al trono inglés hacía que los ojos de la gente se volvieran hacia ella, a pesar de ser Escocia en aquel tiempo
no solo extraña, sino enemiga de los ingleses. Pero por aquellos años apareció en Escocia un reformador, John Knox, personaje valiente y buen orador. Era sacerdote e influido por lecturas de San Agustín mal interpretadas, se había separado de la fe tradicional un poco a la manera de Lutero. Encontrábase en Londres cuando María Tudor subió al trono de Inglaterra. Huyó entonces a Escocia, donde un grupo de lores protestantes le pidió que presidiera una congregación fundada por ellos. Comenzaron enseguida los consabidos ataques a conventos, la destrucción de imágenes, bueno, ya conocemos, mientras se acusaba a los sacerdotes católicos de ser ladrones y adúlteros. Knox promulgó asimismo una confesión escocesa. Calcada en la doctrina de Calvino, se expresaba en ella una desolada visión del hombre pecador, una moral sombría y terrible, un culto austero que suprimía la misa y toda la liturgia, al tiempo que se negaba el reconocimiento al obispo de Roma. Fue John Knox un gran organizador, superando casi a su maestro Calvino. Enseguida vamos a continuar avanzando en la historia, ya en este último capítulo de la historia de Inglaterra, para empezar a emprender el camino de la contrarreforma que hizo la Iglesia frente a tamaña reforma protestante. Había entrado al juego otro hijo de Lutero, John Knox, un gran organizador que casi superó a su maestro Calvino. En el implacable libro de disciplina que hizo publicar, impuso Knox un sistema moralizante tan rígido como el del reformador de Ginebra, donde se incluía el control de la propiedad privada, la educación de los niños a cargo del Estado, un estricto control de la piedad y las penitencias públicas. La iglesia escocesa fue y es conocida como iglesia presbiteriana, porque tras abolir toda jerarquía, había puesto la dirección de la comunidad en manos de ministros, ancianos y diáconos elegidos democráticamente. Escocia, lamentablemente, sigue siendo presbiteriana hasta hoy. Esta nación que Inglaterra quería para sí, se había convertido en un verdadero volcán. Grandes turbulencias religiosas y políticas hicieron que su reina, María Estuardo, acosada por sus súbditos que actuaban en colaboración con los protestantes ingleses, se acogiesen ingenuamente a la hospitalidad de su prima Isabel. Esta quizás la hubiera ayudado si hubiese estado a su alcance, pero en realidad no era ella la que gobernaba, sino Cecil, quien había sostenido la rebeldía en Escocia. Fue por influjo de este hombre que Isabel la hizo encarcelar. Como muchos católicos ingleses consideraban a María Estuardo como su legítima soberana, algunos de ellos trataron de liberarla. Incluso hubo quien intentó asesinar a Isabel. El ánimo de la reina se fue exacerbando contra todos los católicos, y no sintiéndose segura en el trono mientras viviera su rival, se la sacó de encima, haciéndola asesinar tras 19 años de cautiverio. La incitación a hacerlo provino de Cecil y de los suyos. ¿Qué les movió a ello? Bajo su férula estaba Jacobo I, el hijo de María, rey coronado de Escocia, quien había sido educado en el calvinismo para que así se apartase de su madre y de la religión de sus mayores. Ellos temían que en una de esas Isabel se muriese. Si María seguía en prisión, los ingleses exigirían la libertad de la reina católica, lo que hubiera implicado una guerra civil, en cuyo caso las enormes fortunas que habían sumado Cecil y sus secuaces habrían por lo menos corrido peligro si es que no resultaban confiscadas. Parecía pues muy conveniente que María muriese antes de que la posible muerte de Isabel los pusiera a todos en un brete. La desdichada Isabel, lo quisiera o no,
debía cargar con la responsabilidad y por lo tanto era preciso arrancarle una orden de su puño y letra, donde se dispusiese la ejecución de Mary Stuart. Para lograrlo organizaron una tramoya. La mostraron a María como si desde la cárcel estuviese planeando el asesinato de Isabel, para luego ser proclamada reina de Inglaterra. Enseguida pidieron que fuese ejecutada. Isabel aceptó la ejecución de María, pero no quería que fuese pública y oficial, para no quedar ella como responsable ante toda Europa. Estaba realmente atrapada. Al fin tuvo que ceder. María Estuardo fue decapitada en el hall del castillo de Fotheringham. El joven Jacobo, su hijo, protestó por el asesinato, pero en secreto lo aprobó, confesando ante sus amos ingleses que hubiera sido estúpido perder el trono por la vida. Este hecho tuvo sobre la cristiandad una repercusión tan honda como los asesinatos en Rusia de la familia imperial. Tras la muerte de Isabel, Jacobo subió al poder. En su momento tendría que enfrentar la llamada conspiración de la pólvora, ostensiblemente destinada a aniquilar al rey y al parlamento. Sobre esto también hubo diversas versiones, pero por lo general se la atribuyó a los católicos, de modo de inclinar la balanza del pueblo hacia el protestantismo. En adelante el nombre católico quedaría envilecido para la gente. El segundo hecho que enfureció a Isabel fue la excomunión que San Pío V le lanzó en 1570. Desde entonces la persecución se hizo formal. El mero ejercicio de un acto sacerdotal, el ofrecer hospedaje a un sacerdote católico, era castigado con severas penas. No se excluía la pena de muerte. Comenzó así un periodo que fue testigo de los más espléndidos actos de heroísmo de parte de muchos que se habían propuesto defender el catolicismo en su patria. Entre tantos, queremos nombrar al jesuita Edmundo Campión, quien entró en 1580 en Inglaterra haciendo proezas de valor y murió mártir con varios de sus compañeros. En el curso de esos años se crearon varios seminarios en el exilio para que los jóvenes ingleses se fuesen allí formando. Uno de ellos funcionó en Valladolid. Gregorio XIII, por su parte, estableció otro en Roma, que fue, como el anterior, un semillero de mártires. La persecución arreciaba. Cuando Felipe II se enteró del asesinato de María Estuardo, se decidió a entrar en combate contra la Inglaterra protestante, para lo cual preparó una poderosa flota que se llamó la Armada Invencible. Pero por razones que solo Dios conoce, fue desbandada, con lo que Isabel pudo celebrar su triunfo definitivo sobre los católicos. A juicio del historiador Hilaire Belloc, sería injusto pensar, como algunos lo han pretendido, que el período 1559-1572 pueda ser llamado isabelino. Isabel Tudor no fue una gran reina que condujo a Inglaterra en marcha ascendente hacia nuevos y grandes destinos. Fue el mascarón de proa de una nueva plutocracia, de los hombres que habían amasado inmensas fortunas con el saqueo de la Iglesia Católica. De por sí ella era conservadora, todos sus instintos estaban lejos de cualquier tipo de protestantismo, pero siempre se vio dominada por una camarilla de quienes eran en la práctica sus amos, no abiertamente, sino a fuerza de intrigas, quienes la aterrorizaban con incesantes conspiraciones de los católicos. A la cabeza de aquellos intereses creados estaba William Cecil. Sus parientes acabaron por ser los jefes de la nueva clase dominante, y ello desde el momento en que Isabel subió al trono hasta mucho después de su muerte. La nueva religión con que Cecil y los suyos buscaron sustituir a la antigua no era en verdad calvinista, porque el calvinismo era algo tan poderoso que los habría barrido del mapa. Su objetivo no era establecer un credo, bueno o malo, al cual ellos se adhiriesen,
sino que era impedir a toda costa cualquier tipo de retorno a la antigua sociedad tradicional en cuya destrucción estaban basadas sus fortunas enormes. El período del desarraigo del catolicismo de Inglaterra, más de 50 años, fue en realidad el período de William Cecil y los suyos, más que de Isabel. Pero debe tenerse en cuenta que los Cecil, padre e hijo, no eran sino los dirigentes y portavoces de los nuevos y enormes intereses creados. Por eso, la historia que se les pide aceptar a los ingleses no es sino una propaganda. Cuando uno la lee, podría imaginarse que Inglaterra era una nación protestante, con una tendencia anticatólica especialmente pronunciada. También puede sospecharse que en medio de ese pueblo inglés, totalmente homogeneizado, sobrevivían unas pocas personas emergentes y excepcionales, denominadas católicos romanos, a quienes se hacía preciso suprimir en aras de la supervivencia nacional. Pero la verdad es exactamente al revés. En medio de un pueblo tradicionalista y desapasionado, de temperamento católico por herencia e inclinación, cada vez más orgulloso de su nacionalidad, un grupo pequeño se impuso de modo tiránico, pero nacional, utilizando como instrumento a una minoría de fanáticos que aborrecía el antiguo credo de los ingleses y que tuvo la habilidad de utilizar la indiferencia del pueblo por los detalles de ese credo, recurriendo en grado sumo a la nueva religión del antirromanismo que gracias a Martincito se había expandido ya quemando a Europa. El instrumento principal de quienes gobernaban fue la sistemática obstrucción de las avenidas por donde podía mantenerse una vida católica normal. A partir de esta observación, podemos decir, la visión de Belloc se vuelve más panorámica. Durante toda la segunda mitad del siglo XVI, escribe, la masa de Inglaterra era católica, en tradición y sentimientos. La misma situación se mantenía aún a principios del siglo XVII. En los primeros años del reinado de Jacobo I, cerca de la mitad del pueblo conservaba simpatías por el catolicismo. Una cuarta parte poseía esas simpatías en grado variable y la mitad de esta cuarta parte estaba dispuesta a grandes sacrificios por confesar abiertamente su ser católico. Todavía estamos en tiempos de la caída de los Estuardos, en 1688. Pero no amainaba la constante presión persecutoria oficial. Se hacía imposible la práctica de una vida católica y lo que fuera la profesión general y normal de la tradición nacional en materia religiosa se redujo a ser solo un sentimiento. Luego pasó de un sentimiento a un simple recuerdo y finalmente, después de 1688, se extinguió. Los últimos años del reinado de Isabel, se caracterizaron por una especie de obsesión contra los católicos y de algún modo también contra los calvinistas puritanos. Wyndham Lewis destaca las maneras tan diversas como murieron María e Isabel. La muerte de María fue serena, apacible y confortada como la de Carlos V por su religión. En cambio, la de Isabel, acontecida unos años más tarde, fue horrible y desesperada, lanzando cuchilladas a los tapices, rehusando todo alimento, desencajada y muda, con los ojos extraviados, arrastrándose durante días y noches inacabables. Hechos ulteriores desarrollaron la trama de la consolidación del protestantismo en Inglaterra hasta nuestros días. La reforma protestante trajo consigo graves consecuencias, aún en el campo social. Ante todo, al exaltar al individuo, debilitó el espíritu comunitario que había caracterizado a la Edad Media. El sentido corporativo que aglutinaba a los individuos en las familias, en las corporaciones,
en las formas tradicionales de la vida aldeana, fue gradualmente perdiendo vigencia. Asimismo, adquirió rango social el principio de la competencia, así como la práctica de la usura, que nos llega todo esto desde los protestantes, desde Martincito. No fue esta algo nuevo, por cierto, introducido por la Reforma Protestante, ya existía, pero en aquel entonces, en la Edad Media, era vista como algo aberrante, y aquí se vería justificado, especialmente desde Calvino. Se la fue considerando como algo legítimo, normal y hasta benéfico, ya que era deber del hombre hacerse rico. La usura, así desencadenada, contribuyó a la acumulación de los capitales, arrebatando la gestión de la economía de manos de particulares e incentivando la tendencia a la avaricia. Los estados protestantes, especialmente Inglaterra y Holanda, iniciaron actividades comerciales y bancarias más activas, que estuvieron en el origen de lo que hoy llamamos capitalismo industrial. Otra consecuencia importante fue el desencadenarse del subjetivismo en filosofía. En el campo de la religión, el criterio de verdad ya no tendrá nada que ver con la autoridad de la Iglesia ni con la tradición, sino que dependerá de la propia experiencia religiosa, como comenzó a denominársela. Vean los fundamentos también de todos los movimientos protestantizantes y protestantizados que surgieron a raíz del Concilio Vaticano II con cierta asiduidad, como por ejemplo los carismáticos, que fomentan este tema de la experiencia religiosa. Se confundió la fe con la emoción, con el sentimiento, en razón de lo cual, si dicha emoción no se experimentaba, la verdad dejaba de ser tal. He aquí fuentes bien concretas dentro de la Iglesia de lo que luego sería el modernismo, condenado por San Pío X. La Iglesia no podía permanecer con los brazos cruzados. Se ha calificado de contrarreforma la reacción que en ella se produjo contra la reforma. Pero cabe aquí señalar un equívoco, y es el que se suscita al emplear la expresión reforma para designar el movimiento protestante. Dice el padre Sáenz: hemos tratado de evitarlo calificando siempre a la reforma de aquel signo con el adjetivo protestante. Sin embargo, muchos historiadores católicos hablan simplemente de reforma para referirse al movimiento contestatario. Ello no deja de ser lamentable porque de ningún modo podemos considerar como una reforma real, ni en el dogma, ni menos en las costumbres, a lo realizado por Lutero y sus hijos, Calvino, Zwinglio o por Enrique VIII. En todo caso se trata de una reforma sedicente. Por eso, entre algunos historiadores católicos, se ha ido introduciendo la costumbre de designar a toda aquella corriente con la expresión de movimiento protestante, o simplemente con la palabra protestantismo. Si se prefiere seguir empleando la palabra reforma, cabe perfectamente aplicarla a la obra positiva que realizó la Iglesia Católica en el curso del siglo XVI. Pero como ésta se puede confundir con la protestante, conviene llamarla reforma católica, según lo que hemos venido mencionando. También es importante señalar la inconveniencia de otra expresión con que algunos han querido designar la obra de respuesta católica, manteniendo la expresión reforma para designar la innovación protestante. Califican al emprendimiento católico como la contrarreforma. Esta denominación, muy utilizada por todos nosotros, es empleada también por los protestantes, que se valen de ella para mostrar que toda la obra de restauración católica no fue sino el resultado de una reacción contra la reforma protestante, un acto de autodefensa. El término no resulta convincente, ya que parece suponer que sólo después de Lutero, y como réplica a las consecuencias del movimiento protestante, apareció y se desarrolló el movimiento de renovación católica.
en realidad ya anteriormente a Lutero había florecido una reforma católica. Es cierto que la obra de los innovadores y los lamentables efectos de su difusión en el campo de la cristiandad necesitaban de una respuesta que implicase una reforma interior, la cual alcanzaría un notable desarrollo a raíz del Sagrado Concilio de Trento. Sin embargo, hay que reconocer que antes de Trento y antes de la aparición de un grupo de auténticos católicos militantes, a los que ya nos referiremos luego, la verdadera reforma se había iniciado y se hallaba en pleno desarrollo. Quede pues en claro que la reforma católica no comenzó con el Concilio de Trento, sino que es bastante anterior, ni surgió solo a modo de respuesta frente a los novadores, sino de acuerdo a los impulsos interiores que brotan del vigor íntimo y tradicional de la Iglesia, procedentes de la fidelidad a su propia esencia. La Reforma protestante constituyó, por cierto, un acicate para la Reforma católica. Quizás es lo mismo que, al pasar los siglos, sucede hoy. El Concilio Vaticano II y todo su espíritu provocó como un acicate en las fuerzas tradicionales. Pero no es lo mismo ocasión que causa. La causa fue la misma que la de todas las reformas anteriores: devolver a la Iglesia su rostro divino humano, el rostro de Cristo. En el triple campo de la fe, las costumbres y la organización eclesiástica, el Concilio de Trento dará respuesta a preguntas que habían sido formuladas al menos desde hacía 100 años, e incluso elegirá soluciones que desde tiempo atrás habían propuesto los hombres más lúcidos de la Iglesia. Ello no quiere decir que, como ya hemos señalado, el protestantismo no haya representado un papel dialécticamente hablando en el hecho de esta respuesta católica. Siempre quedará en pie aquella frase del apóstol en que en el plan providencial de Dios es conveniente que haya herejes, porque la aparición de herejes y de herejías hace que la Iglesia se vea impelida a precisar mejor su doctrina y fijar con mayor firmeza su posición, cosa que probablemente no hubiera hecho con tanto apremio de no haber existido errores para combatir. Sea lo que fuere, en el caso que nos ocupa, el ímpetu que la impulsó a llevar a cabo este combate fue muy anterior al ataque luterano y no puede ser considerado solo como una mera consecuencia de la conmoción que provocó el protestantismo. Como veremos en el próximo encuentro con Lutero el monje maldito, y ya en la parte final de nuestro trabajo, con los prolegómenos de la Reforma Católica y todo lo que aconteció para dar respuestas a las inquietudes que desde hacía 100 años venían dándose en la mente de todo el mundo conocido. Hasta nuestro propio de la tradición católica a este encuentro, ya en los finales, con Lutero el monje maldito, analizando sus consecuencias, analizando lo que surgió a partir ya de la idea y de la disposición casi diabólica de Lutero a trasuntar la historia, a dividir la Iglesia, a quebrar Europa. Hemos dicho en nuestro capítulo precedente, hemos hablado acerca de los prolegómenos de la Reforma Católica, y sería en verdad inadecuado hablar de que justamente fue Lutero quien desencadenó el proceso llamado Contrarreforma. Ha habido antecedentes. ¿Cuáles fueron estos antecedentes? Ya a principios del siglo XVI, antes de que Lutero comenzara a sacar las uñas, se dejaba percibir en muchas partes una ansia de renovación, un deseo de ir nuevamente a las fuentes de la espiritualidad y del Evangelio. Y esto puede verse ante todo entre los mismos papas. Podemos destacar la figura de Adriano VI, quien tomó medidas de reforma y trató enérgicamente de ponerlas en práctica.
Algo semejante también podemos afirmar de Paulo III, de la familia de los Farnesio. Si bien era un hombre del Renacimiento que llevaba una vida poco edificante, luego cambió y se entregó con fervor a la obra de la Reforma, entendiendo que para ello debía comenzar por la curia romana. Decidido a concretarla, llamó en su ayuda a una pléyade de hombres eminentes y decididos partidarios del emprendimiento, erigiendo una comisión de reforma para que redactara un plan completo y detallado. Dicha comisión hizo público un dictamen donde se afirmaba de manera contundente la voluntad de la reforma. Fue este Papa, Paulo III, quien dispondría la celebración de un concilio como necesario para completar la reforma de la Iglesia. Entre los precursores de Trento se cuentan también varios obispos. En relación con el deseado retorno a la fuente escriturística, recordemos cómo antes de que Lutero tradujera al alemán el Nuevo Testamento, ya en España Cisneros había hecho componer y publicar una Biblia políglota, pero aquel gran cardenal no se limitó a ello, sino que con el apoyo de los reyes católicos inició una espléndida reforma, claro, totalmente católica. Él mismo en persona fue visitando todos los monasterios de Castilla, invitándolos a reformarse. Otro de los grandes prelados también en España fue Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, un predicador tremendamente elocuente, que Carlos V lo llevó al púlpito de su corte, pero al mismo tiempo reformador, eficaz. En la vida se lo llamaba el nuevo apóstol de España. A estos grandes obispos españoles se debe el hecho de que las innovaciones protestantes no encontraron terreno propicio en nuestra madre patria. También en Italia encontramos obispos reformadores. Nombremos entre otros a Ghiberti, obispo de Verona, quien logró en su diócesis una conversión generalizada. Predicando con el ejemplo, este santo varón vivía en su palacio como si fuera un monje. Siempre en camino, recorrió todas las parroquias de su diócesis, removiendo a los sacerdotes indignos y animando a los remisos. Así logró que su clero volviera a la moral y a la disciplina, con el consiguiente progreso entre el pueblo cristiano. Cuando tenía que ausentarse, encargaba a un grupo de vicarios foráneos que hicieran cumplir sus disposiciones previamente distribuidas en el clero. Dichas disposiciones fueron tan atinadas que muchos de sus artículos pasaron literalmente a los cánones del Concilio de Trento. Así como en España e Italia, hubo también grandes obispos en Alemania e Inglaterra. Igualmente desde el interior de las órdenes y congregaciones religiosas, tan cuestionadas luego por Lutero y sus secuaces, brotaron en las primeras décadas del siglo XVI varios conatos de renovación. Casi no hubo orden antigua que en los 40 años que precedieron al Concilio de Trento no se autorreformara, cuando era necesario hacerlo. El proceso fue casi el mismo para todas ellas. Un hombre de Dios suscitaba en el seno de la orden, roída por la decadencia, un grupo nuevo de estricta observancia, resuelto a retomar a los orígenes, al carisma fundacional, para volver a vivir en total fidelidad la regla primitiva. Tras diversas dificultades, el pequeño grupo llegaba a prosperar y a imponerse. Veamos lo que sucedió en las ordendicantes, de las que se burló tan tremendamente Lutero. Los dominicos se pusieron al trabajo sobre todo en el campo intelectual, como se mostró especialmente en España, donde Fray Francisco de Vitoria, maestro de Salamanca, dejando de lado ciertos barroquismos escolásticos, logró que el tomismo floreciera. Sus discípulos, Melchor Cano y Domingo Soto, continuaron su obra. También este anhelo reformador se manifestó entre los franciscanos, con los frailes llamados recoletos. El más célebre en España
sería San Pedro de Alcántara, a quien Santa Teresa tomó por consejero cuando se propuso reformar el Carmelo. Luego vendrían los capuchinos. Hacia el año 1530 apareció un nuevo tipo de religiosos, que eran los llamados clérigos regulares. Aún siendo religiosos, vivían en medio de los sacerdotes diocesanos, sin la obligación del coro y dedicados al apostolado. En esta corriente debe incluirse el proyecto fundacional de San Ignacio, que comenzó a gestarse desde 1521. Sin duda que, cuando estuvo estudiando en París, ha de haber oído hablar de la aparición de los luteranos y de sus esfuerzos por esparcir las nuevas ideas. Pero la decisión de fundar un nuevo instituto religioso, la Compañía de Jesús, no provino de dicho conocimiento, sino de las mismas entrañas del espíritu evangélico que lo alimentaba y de su ansia de reforma que fue anterior al protestantismo. Señalemos también cómo, el mismo año de la rebelión de Lutero, se constituía una hermandad de eclesiásticos y laicos, con el fin de despertar en el pueblo el espíritu cristiano. Fue el llamado Oratorio del Amor Divino, en base al cual se formó la Orden de los Teatinos por iniciativa de San Cayetano. Un historiador dice de ellos: para mejor atraer a interesar a los legos, sus miembros trataban ante todo de celebrar el santo sacrificio de la misa como centro de la vida religiosa, con la mayor dignidad y solemnidad que fuese posible. En Roma, en ninguna otra parte como en los teatinos, se celebraba el culto con mayor decoro y solemnidad. Los sermones eran bien preparados, sólidos, persuasivos y fervorosos. También para el clero, su celo por las almas y su desinterés constituían un poderoso estímulo, despertaban y acrecentaban el amor al estudio y a las prácticas ascéticas. Cuán poco se conoce de la obra de San Cayetano, reducido por estas horas solamente a un culto popular. Podríase decir que el gran mérito del Concilio de Trento fue haber dado una forma oficial, completa y definitiva para este vasto movimiento de reformas que se había ido gestando en el seno de la Iglesia cada vez con mayor vigor y que se daba, si no concomitantemente, anteriormente a el desastre de Lutero. Todas estas manifestaciones de despertar religioso significaban que la Iglesia, a pesar de las graves deficiencias de sus miembros, no estaba muerta ni mucho menos, y al tiempo en que a raíz del luteranismo tanto frailes, sacerdotes, religiosas, rompían con el compromiso de sus votos y volvían al mundo que habían antes abandonado para entregarse a Dios, nuevas falanges de hombres y de mujeres, enamorados de la Iglesia, se apretaban más en torno a ella. Por aquí, pregúntase Hilaire Belloc, ¿por qué, más allá de estos intentos de renovación, se esperó tanto y no se convocó de inmediato el deseado concilio que preparase la restauración de la Iglesia enferma? El pensador inglés nos adelanta 3 razones. La primera es que la organización oficial de la Iglesia en cierta manera se había anquilosado. Una grande y generalizada corrupción la había vulnerado sobremanera, dejando en los labios un cierto gusto a escepticismo y una indiferencia crecientes. No solo la moral estaba muy debilitada, sino que el conjunto se encontraba entumecido y atrofiado. Frente a la decrepitud espiritual y psicológica de tantos de sus miembros, el ataque exterior se mostraba juvenil, enérgico, explosivo. Según todas las apariencias, la reforma desde adentro, fuera de la esperanza que podían despertar algunos grupos selectos, siempre se mostraba menos que imposible. Los enemigos de la Iglesia no hubiesen triunfado tanto si los funcionarios eclesiásticos de principios del siglo XVI, tocados por ese espíritu decadente del renacimiento mundano, se hubiesen adelantado para denunciar sus propias culpas, esa vida frívola
esas costumbres impuras, etc. La segunda razón que da Hilaire Belloc se deriva de la primera. Está relacionada con ella y es que las iniciativas de los protestantes iban hacia adelante con el fervor que suelen experimentar los que quieren crear algo nuevo. Un odio intenso y apasionado los guiaba. Ahora bien, lo que está establecido desde hace tiempo siempre tarda en despertar para su defensa. Los argumentos claros y convocantes parecían pertenecer inicialmente al enemigo. La tercera razón, finalmente, está también en conexión con las otras dos. El evidente debilitamiento de la gente de la Iglesia, vueltos muchos de ellos meros funcionarios, fue lo que proporcionó su oportunidad al enemigo. El entramado eclesiástico oficial de la Iglesia, gravemente enfermo desde fines de la Edad Media, debía recobrar su salud antes de encontrarse capacitado para enfrentar con éxito esta tremenda ofensiva que venía desde afuera. De hecho, cuando se notó que la tormenta se iba tornando borrascosa, es decir, pocos años después del tumulto inicial que originó la protesta de Lutero, la primera idea que se le ocurrió al papado fue la de un concilio. Mucho antes de que se decidiera su convocatoria, Carlos V había sugerido la ciudad de Trento como el lugar más adecuado, ya que se encontraba ubicada en un punto ideal entre Italia y Alemania. ¿Por qué esa idea no se concretó, sino que quedó flotando en el aire y solo se llevó a cabo 40 años después de la primera propuesta del gran emperador? Bueno, algunas razones ya las hemos mencionado. Mientras tanto, los acontecimientos políticos se habían puesto espesos. Alemania se encontraba dividida en dos partes, una de las cuales, la reformada y anti-imperial, estaba dispuesta a negociar sin escrúpulos con todos los enemigos de Carlos V, cualesquiera fuesen. De hecho, los príncipes protestantes no cesaban de tejer alianzas, aunque envalentonados por Francisco I, que les envió un embajador, y por Enrique VIII, que les concedió subsidios. Sin embargo, no se decidieron a entrar en acción. Indudablemente fue el Concilio de Trento el que dio una forma oficial y completa al movimiento de reforma que se había ido manifestando ya en el seno de la Iglesia, cada vez con una insistencia mayor. La Reforma católica se impuso una triple finalidad: impedir mayores pérdidas a la Iglesia, reconquistar los territorios amputados por el protestantismo y, en cuanto a la Iglesia misma, eliminar o alejar de ella todo lo que pudiera favorecer la herejía y la apostasía. Dijimos ya, fue Paulo III, el hombre providencial que dio los primeros pasos para la realización del gran acontecimiento. Fue creado cardenal por Alejandro VI, llevaba una vida bastante disipada, pero después, cuando fue ordenado sacerdote y luego obispo, se entregó de lleno a sus deberes pastorales, volviéndose decidido defensor de la verdadera reforma. Siendo papa, comenzó por reformar la curia romana y ulteriormente, contra el parecer de casi todos los cardenales, se resolvió a convocar el concilio, como en efecto lo hizo por una bula en el año 1536. Si tantas dificultades se presentaron para su convocatoria, fácilmente puede comprenderse que no habían de faltar tampoco durante su celebración. El concilio comenzó primero en la ciudad de Vicenza, pero luego, por razones de fuerza mayor, que sería largo de explicar aquí, se trasladó a la ciudad de Trento. Era esta una ciudad imperial, pero situada suficientemente cerca de la frontera italiana como para tranquilizar las peores aprensiones del Papa. La historia del concilio fue muy movida. Durante su transcurso hubo pestes, interrupciones y varios períodos. En el segundo de ellos acudieron, a instancias de Carlos V, que todavía estaba en el poder, algunos protestantes, representados por delegados de 3 príncipes de esa confesión y de 6 de sus ciudades del sur de Alemania. Pero las negociaciones llevadas a cabo con ellos
no obtuvieron ningún resultado. Sin duda, concilios han habido más brillantes por su marco exterior y más grandes por el número de participantes, pero ninguno tan necesario, tan positivo y de efectividad tan amplia como el Santo Concilio de Trento. Desde el comienzo se propuso una cuestión fundamental. ¿Qué urgía más? ¿Fijar el dogma o reformar la disciplina? Carlos V hizo saber por medio de sus representantes que a su juicio era preferible tratar primero los temas disciplinares, lo que podía ser más potable a los protestantes, ya que una condena sin apelación de sus doctrinas hubiera retraído demasiado a los propulsores. Otros opinaban que era mejor explicitar primero el dogma, que había sido lo más cuestionado. Otros finalmente decían que había que atender los dos temas a la vez. De hecho, se prefirió dar pábulo a esta última opinión. De ahí que encontremos en el concilio definiciones dogmáticas y decretos de reforma. Las definiciones dogmáticas se refieren principalmente a aquellas verdades reveladas que la reforma protestante se obstinaba en atacar: las fuentes de la fe, la doctrina del pecado original y de la justificación, el valor de las buenas obras, los sacramentos, etc. Estas decisiones se presentaban en forma de cánones o fórmulas breves que definían con la mayor precisión el dogma de que se trataba, especialmente en sus puntos más controvertidos por aquellas horas, seguidos, claro, como debe hacerse en un concilio, de anatemas para quienes se empeñaran en sostener lo contrario, es decir, condenas. El concilio tendría siempre en el horizonte la posible vuelta de los protestantes al redil. Si bien la respuesta de los mismos sería negativa, frustrando esta aspiración, sirvió al menos para consolidar la unidad doctrinal de la Iglesia, exponiéndose las verdades de la fe en fórmulas claras, firmes, de fácil comprensión. Por eso justamente es tan anómalo el Concilio Vaticano II, que fue todo lo contrario: definiciones ambiguas, liberales, difíciles de memorizar y de leer. En cuanto a los decretos de reforma, de aquella reforma tan ardientemente deseada, eran de índole disciplinar y no estaban seguidos de censuras. Así pues, con los decretos dogmáticos por una parte y con los de reforma por otra, realizó el concilio la obra que entonces se necesitaba. Ciertamente no pudo ya impedir que quedara roto el bloque de la cristiandad, pero con sus decretos dogmáticos puso un muro firmísimo en defensa del patrimonio doctrinal católico, y con los decretos de reforma contribuyó eficazmente a la completa renovación de la Iglesia, la cual inició desde aquel instante un movimiento de avance y de reconquista. No fueron numerosos, por cierto, los padres conciliares, pero varios de ellos, aparte de los legados, eran figuras de extraordinario relieve. Así, por ejemplo, el afamado obispo de Jaén, Pedro Pacheco. Lo mismo se diga de Tomás Campeggio, profundo conocedor de los asuntos alemanes, en razón de sus repetidas legaciones. Otro tanto de los dos teólogos pontificios, Pedro Lainez y Alfonso Salmerón, miembros ambos de la recién fundada Compañía de Jesús, y de los dominicos ya mencionados, Melchor Cano y Domingo de Soto. El papel de los españoles fue notabilísimo, tanto que algunos denominan a Trento el Concilio Español. Respecto del método de trabajo, se declaró que ante todo se anunciarían los temas por discutir, cuyo elenco haría llegar al Papa a través de los legados pontificios. Estos temas habían de pasar por 3 estadios. Ante todo, el de las comisiones de teólogos, en sesiones privadas, donde debían ser ampliamente debatidos y elaborados hasta llegar a las primeras conclusiones. En un segundo nivel, aquellas conclusiones pasaban a las congregaciones generales, en las cuales tomaban parte los católicos y embajadores de los príncipes católicos. Allí eran examinadas y discutidas de nuevo hasta que se llegase a una conclusión definitiva. Finalmente llegaban
las sesiones públicas. Se proclamaban solemnemente dichas conclusiones. No voy a entrar en detalles acerca de las distintas etapas del concilio, que conoció notables sobresaltos, a veces por razones ajenas a él, incluso hasta una interrupción de 10 años entre sesión y sesión. El primer tema dogmático tratado versó sobre las fuentes de la revelación. La materia era fundamental, ya que los protestantes establecían la Sagrada Escritura como principio básico y único. Leer la Biblia y meditarla, interpretándola cada uno por sí, era suficiente para conocer el contenido de la fe, decían los protestantes. A esto el concilio respondió que son dos las fuentes de nuestra fe, la Escritura y la tradición, ambas fuentes igualmente necesarias. La primera queda allí indicada con toda precisión. Se señala cuáles son los libros canónicos, es decir, los auténticos. Esto para salirle al paso a los novadores que intentaban eliminar ya algunos textos de la Escritura e incluso hasta algunos de sus libros completos, como la Epístola a Santiago. Luego viene un decreto a la vez doctrinal y práctico, que contiene una serie de disposiciones sobre el texto de la Sagrada Escritura, su interpretación y su uso. En medio de las diversas disposiciones sobre el texto de la Escritura, se declara como texto oficial la llamada Vulgata, obra ilustre de San Jerónimo, quien había traducido el texto original al latín. La versión definitiva saldría a la luz en 1592. Se declara que nadie puede interpretar a su modo el libro sagrado, ni en materia de fe y costumbres atribuir a la Escritura otro sentido que el que le ha dado y le da la Santa Iglesia Católica. También la tradición está expresamente colocada bajo la inspiración del Espíritu Santo. Finalmente el concilio estableció algunas disposiciones sobre la edición de los libros sacros y otros libros de teología. Se quería poner coto así al abuso que se había introducido en la publicación de esta clase de obras, llevando confusión a los fieles. En otra sesión se promulgó el decreto dogmático sobre el pecado original, sustentado especialmente en el pensamiento de San Agustín. En dicho decreto se declara al comienzo la ocasión que lo motiva, que justamente era la renovación de los antiguos errores, como se veía, y los que habían surgido recientemente. Se explica luego allí lo que es el pecado original y cómo se transmite de generación en generación, no por simple imitación, sino por herencia, ya que todos nacemos con él. Se añade que este pecado no puede lavarse con ningún acto de voluntad, sino solo con los méritos de Cristo que se aplican por medio del bautismo. Finalmente define el concilio que la gracia que confiere el bautismo perdona toda la culpa del pecado original. No solo cubre los pecados, los quita realmente y los hace desaparecer. Con ocasión de esto, algunos quisieron afirmar como excepción al carácter universal del pecado original la Inmaculada Concepción de María, pero ante la opinión negativa de varios padres conciliares, se desistió por el momento de dicho propósito. En cuanto al decreto de reforma, contiene dos temas fundamentales estrechamente relacionados entre sí: la enseñanza de la Sagrada Escritura y de la teología por una parte, y la predicación por otra. Considerando la acusación protestante de que la Iglesia había abandonado la enseñanza y el conocimiento de la Escritura, se prescribe a los prelados establecer cátedras de teología y de Sagrada Escritura en todas las catedrales y casas religiosas, debiendo enseñar asimismo a los fieles en general. En lo que toca al segundo tema, se inculca a los obispos el deber primordial de la predicación, que deberán cumplirla por sí mismos. Solo en caso de que estuvieran legítimamente impedidos, podrán ser suplidos por personas idóneas, elegidas para este fin. Tratóse luego de la justificación. Bueno, este era el punto candente de toda la cuestión. Más allá de refutar la doctrina protestante, dependía de este punto toda la obra de la Reforma Católica.
como señala el padre Bernardino Llorca, justamente en esos momentos en que el emperador entraba en combate con los príncipes protestantes de la Liga de Esmalcalda, un combate que terminó con la victoria de los católicos. Un ejército selecto de teólogos y obispos entablaban en Trento la más decisiva batalla contra la ideología protestante, hasta llegar a la victoria que supone este decreto sobre la justificación. Lutero y Calvino no confiaban de modo alguno en el hombre. El concilio sí, porque sabía que el hombre lleva en sí una imagen inefable, que por muy desfigurada que esté, no ha quedado anulada, como le sucedió a aquel hombre de la parábola que bajaba de Jerusalén a Jericó. No fue muerto por los que lo asaltaron, sino que solo quedó malherido. Ello no quiere decir que el hombre esté indemne del pecado, como lo señaló reiteradamente el concilio cuando trató del pecado original, sino que ha quedado, según la célebre expresión de San Agustín, herido en lo natural, despojado en lo sobrenatural. Lo que Dios le pide al hombre es que coopere en la obra de su salvación, ya que no es un ser inerte. Lo hará sabiendo muy bien que su esfuerzo es vano sin la gracia, pero también que no le será negada esa gracia si permanece abierto a ella. La fe sola no basta, son necesarias las obras. Un cristiano culpable de pecado mortal, aunque conserve la fe, se halla privado de la gracia. La justificación no se obtiene, pues, por la sola fe, y menos aún por la mera convicción de estar justificado, cubierto con la sangre de Cristo, aunque permanezca interiormente muerto, como proponía Lutero. La justificación exige conjuntamente el esfuerzo del hombre, su libre albedrío y la acción de la misericordia divina. Junto con la gracia se infunden las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. De esta manera se efectúa una verdadera renovación interior del hombre, por la cual de injusto que era, se transforma en justo. No solo es tenido por justo, sino que en realidad lo es. Ni es verdad que Dios, como un terrible tirano, haya creado a unos para ser salvados y a otros para ser condenados, en virtud de una absurda predestinación. El concilio elaboró también una amplia lista de los errores pelagianos, semipelagianos y protestantes. Este decreto sobre la justificación fue el más trascendente del Concilio de Trento, y por sí solo hubiera compensado todas las penalidades que la gestación del concilio trajo consigo, tanto en su convocatoria como en su desarrollo. Y por eso es tan importante. Enseguida regresamos ya con la última parte de este nuestro trabajo, Lutero, el monje. Una vez terminado el Concilio de Trento, quedaba por dar el paso decisivo, que era su aplicación. 3 papas afrontaron dicho emprendimiento, por lo cual la gente los denominó los papas reformadores. El primero y más importante fue Miguel Ghisleri, que tomó el nombre de Pío V. Era un fraile dominico de intensa vida interior y extraordinario celo por la fe católica frente a las nuevas y deletéreas corrientes ideológicas. Desde el principio se entregó de lleno a los 2 objetivos que se habían propuesto: la reforma de las costumbres según los decretos tridentinos y la defensa de la fe combatida en todas partes. En lo que concierne al primer punto, comenzó reformándose a sí mismo, como lo había postulado el concilio, ofreciendo el más vivo y austero ejemplo de espíritu religioso, y esmerándose en preocuparse por los pobres, entre quienes distribuyó las grandes sumas que otros papas habían dedicado a banquetes y fiestas. En el primer consistorio que siguió a su elección, pronunció un discurso realmente definitorio. Dice: no paralizaremos el progreso de la herejía, sino moviendo el corazón de Dios. Corresponde a nosotros, luz del mundo y sal de la tierra,
llevar la caridad a los espíritus y animar los corazones con el ejemplo de nuestra santidad y de nuestras virtudes. Y por cierto que no se quedó en palabras. Pronto Roma supo que el nuevo Papa vivía en una celda monacal, no bebía más que agua y se pasaba horas enteras en oración ante el Santísimo. Se abocó a sí mismo al mejoramiento espiritual del pueblo y la reforma de las costumbres, luchando contra las fiestas inmorales y procurando con energía suprimir todo tipo de usura, para lo cual creyó conveniente relegar a los judíos a guetos y barrios propios. La reforma de la curia romana incluyó la supresión total del nepotismo. En adelante, el Papa escogería los nuevos cardenales y obispos, entre los que sobresalían principalmente por sus cualidades morales. Esto fue un golpe de timón decisivo, ya que una buena parte de los dignatarios eclesiásticos se consideraban más como príncipes seculares que como pastores religiosos. Urgió también el Papa el cumplimiento de la ley de residencia de los obispos, en que tanto había insistido el concilio. Se advirtió a los recalcitrantes que si permanecían en Roma corrían el riesgo de ir a parar al castillo de Sant'Angelo, es decir, al calabozo. La providencia le deparó para todo ello el ejemplo admirable de San Carlos Borromeo, cuya actividad reformadora sirvió de modelo para otros muchos prelados. Al mismo tiempo, el Papa se preocupó por la mejora de las órdenes religiosas. Para dar cumplimiento a los decretos tridentinos, San Pío V llevó a término la redacción y ulterior publicación del célebre catecismo, conocido como el Catecismo Tridentino o Catecismo de Pío V. De hecho, existían ya algunos catecismos, pero por lo general estaban destinados al pueblo y a los niños. El nuevo catecismo, profundo y claro a la vez, tenía por destinatarios el clero y el pueblo en general. Juntamente con la enseñanza de la verdadera doctrina, debía ordenarse el culto y la liturgia católica. Por ello, siguiendo igualmente el encargo recibido en Trento, quiso San Pío V publicar una nueva edición del Oficio Divino, que necesitaba ciertamente de reforma. Estaba demasiado abultado e incluso contenía himnos mitológicos del gusto renacentista. También promulgó el Misal romano. Hubo además una cuarta publicación de la que se habla menos, entendiendo este gran Papa Dominico que el pensamiento de Santo Tomás podría ser la base más sólida para reedificar la Iglesia. Como una mole estaba frente a dos tempestades, tras proclamar al Aquinate doctor de la Iglesia, dispuso que 2 teólogos preparasen una edición definitiva de la Suma Teológica, de modo tal que pudiera ser enseñada en las universidades. Como vemos, la importancia es total. Pero entre tanto no olvidaba el Papa otros objetivos de su pontificado, cuáles eran la defensa de la fe y la respuesta al peligro turco. Para ello tuvo que enfrentarse de manera decidida, ante todo con el protestantismo, que había hecho grandes progresos en Alemania, Suiza e Inglaterra, y amenazaba apoderarse de Francia y de los Países Bajos, y también con el Islam, que acosaba peligrosamente a la cristiandad. En lo que toca a la lucha contra el protestantismo, es evidente que su acceso al trono pontificio levantó un dique de contención al avance aparentemente invicto de los novadores en el centro y norte de Europa, particularmente en los Países Bajos, Francia e Italia. A los príncipes en estado dubitativo los exhortó a definirse de una vez, volviendo plenamente al seno de la Iglesia, a promover en sus países la reforma católica y a luchar con todos los medios a su alcance contra la herejía. En Alemania, Maximiliano II, que parecía inclinado a concesiones ciertamente peligrosas, poniendo en pie de igualdad a católicos y protestantes, fue directamente frenado por el Papa con una amenaza de excomunión. En los Países Bajos, el duque de Alba, que luchaba contra los protestantes, recibió el aliento de San Pío V y su bendición. En Polonia
Segismundo II, cuya situación en el trono era débil, trataba de reconducir a su pueblo a la fe romana. El Papa lo ayudó todo lo que pudo. En todas estas naciones logró su objetivo preparando el posterior contraataque. Mucho más difícil, claro, se presentó la situación en Inglaterra. Como la reina Isabel estaba firme en el trono y no parecía cejar en sus propósitos anticatólicos, el Papa la excomulgó, esperando así quebrantar su poder y ayudar a la resistencia católica. Es probable que la época no estuviese predispuesta para un acto de este género, tan del espíritu medieval. Históricamente fue en esos tiempos la única excomunión de un príncipe. Por lo demás, tuvo un efecto contraproducente, ya que la reina se afianzó en el poder, retomando con nuevos bríos la persecución a los católicos. Mucho más eficaz fue la labor de San Pío V en Italia, donde encontró el apoyo de los príncipes, y también en España, donde la Inquisición secundó sus propósitos. Quizás su política fue más exitosa en lo que toca al Islam, ya que logró volcar a una parte importante de la cristiandad en la campaña contra los turcos, envalentonados estos con las grandes victorias de Solimán el Magnífico. Bajo el reinado de su hijo Selim III, se propusieron conquistar la isla de Chipre para invadir después a Italia, con la clara intención de llegar hasta la misma Roma. Ante este peligro, el Papa logró constituir la Santa Liga, formada por Venecia, España y la Santa Sede. Una flota se reunió bajo el mando de don Juan de Austria, quien el 7 de octubre de 1571 hizo frente a la armada turca en el Golfo de Lepanto. Sobre la proa de la nave almirante, con un crucifijo en las manos, don Juan de Austria en persona dirigía la acción. La flota enemiga fue incendiada o cautivada. A bordo de un navío de los vencedores se encontraba un soldado herido con el brazo dislocado. Era Miguel de Cervantes, quien cantaba con sus compañeros el Te Deum de la victoria. El triunfo fue aplastante, dejando sumamente herido al poder musulmán. Como contrafigura de el monje maldito aparece este santo Papa, San Pío V, trayéndonos la alegría del buen final, dándonos la esperanza necesaria, la confianza en Dios, que todo lo puede. Muchas gracias por habernos acompañado en este periplo, donde hemos tratado de mostrar la herejía protestante desde sus inicios, a dónde nacieron y a dónde llegaron tras secundar a Lutero el monje maldito. Muchas gracias.